Bien, entonces, esta semana, el día jueves, se ha conmemorado lo que es el Día de la Resistencia Indígena, se le llama así, ¿no? A ese periodo, a ese momento de nuestra historia, que los historiadores, no sé si todos lo hacen, le llaman el descubrimiento de América, de una manera muy errada y muy equivocada, pues los primeros descubridores de América habrán sido los primeros hombres que llegaron a través del estrecho de Bering a este territorio, ¿no? A esta geografía. Ellos habrán sido los primeros en hallar los ríos, los mares, las montañas, la selva. Ellos fueron prácticamente los que conquistaron, por así decir, este territorio. Así que en 1492 no ha habido ningún descubrimiento. Más bien en 1492 los indígenas americanos encontraron a un español que andaba perdido por los mares, ¿no? Bueno, no era español, era genovés, ¿no? Pero andaba ahí perdido en los mares y no sabía dónde había llegado, así que ellos mejor lo salvaron de su confusión. Es importante recordar momentos como estos, porque como les digo, en varios países latinoamericanos se le llama el Día de la Resistencia Indígena, porque desde esos tiempos nosotros, los americanos, todavía luchamos por una reivindicación social ante los estados latinoamericanos que han dejado olvidado, que han dejado relegado este pensamiento ancestral de los pueblos milenarios, ¿no? Y hay que, por eso, nosotros conmemorar, no celebrar. Como les digo, lamentablemente, nosotros hasta el día de hoy todavía no tenemos entendimiento sobre esto. Por eso el día jueves, muchas comunidades, tanto andinas como amazónicas, marcharon a la ciudad de Lima para protestar, pues, por lo que se ha hecho hasta el día de hoy. Se ha vulnerado todos los derechos que ellos tienen y prácticamente los pueblos originarios no tienen ninguna importancia ni ninguna injerencia dentro de lo que es el sistema político, social y económico de nuestro país. Y no solamente en el Perú, como les digo, sino a nivel de Latinoamérica. Y no solamente a nivel de Latinoamérica, sino a nivel de otros continentes, tal es el caso de África, por ejemplo, ¿no? En el año de 1492, en el diario de Cristóbal Colón, se llegó a notar que alrededor de 150 veces él escribió la palabra oro. Así que era lo que más le había impresionado cuando había llegado a estas tierras. Y pues también ahí decía de que los indígenas que había encontrado eran aquellos que podían ser educados si es que se les llevaba a España. Por eso los españoles al día de hoy consideran de que ellos nos trajeron la civilización a nosotros, cosa que no ha sido pues muy correcto. También en el año de 1982, en California, un tribunal terminó condenando a un indígena mixteca de Oaxaca, se llamaba así su lugar, porque no sabía hablar el español. El tribunal californiano consideró de que como este indígena mixteca no entendía el español de su intérprete, decían que era deficiente mentalmente y lo condenaron a estar encerrado en un asilo para enfermos mentales, porque eso se ha creído desde hace muchísimo tiempo, de que los que no saben hablar el español, pues son deficientes mentalmente. No era eso, este indígena mixteca hablaba muy bien su idioma mixteca, un idioma de casi 2000 años de antigüedad. Entonces, hasta el día de hoy se considera eso. Nosotros hasta el día de hoy todavía nos reímos, nos burlamos de aquella persona que no habla muy bien el español. Pero tú no te das cuenta de que esa persona que de repente tiene ciertas interferencias lingüísticas es porque habla dos idiomas. Y tú deberías sentirte al menos un poco minimizado, porque si tú hablas muy bien el español, pues es porque solamente hablas un idioma, no hay muchas interferencias en ti. El que tiene interferencias lingüísticas es porque está hablando dos o tres idiomas. Ahí está la diferencia. Tú hablas un idioma y hablas un idioma que todavía ni siquiera lo usas correctamente. ¿Te das cuenta? Uno de los mayores historiadores de
el Paraguay consideraba de que los indígenas guaraníes eran inferiores a los colonizadores. Incluso llegó a pesar el cerebro de los colonizadores españoles o de los españoles llegados a las tierras paraguayas con el cerebro de los indígenas guaraníes y decía que el cerebro de los indígenas guaraníes pesaba entre 200 a 300 gramos menos. Por eso eran unos retardados mentales. Lo mismo dijo Ricardo Palma. Sí, es cierto, a ti te gusta y te agrada, ¿no? Hablar de Ricardo Palma, el gran historiador, a través de la literatura del Perú, nos mostró los acontecimientos históricos, a través de sus tradiciones, el hombre erudito, el hombre culto. Sí, también él en algún momento en una carta que le escribe a Nicolás de Piérola, le dice, nosotros estamos llevando muy mal la guerra porque están luchando en las filas del Perú indígenas, esa raza abyecta, despreciable, esa raza cobarde que no sabe pelear. Él también tenía su afán discriminatorio hacia los indígenas del Perú. Entonces, cada 12 de octubre a ti debería servirte, porque podría citar muchos más casos, cosa que no lo voy a hacer por el asunto del tiempo. Cada 12 de octubre debería hacerte recordar a ti que hay que resistir como pueblos originarios, porque nosotros somos descendientes de esos pueblos originarios. Tú no eres ni indígena puro, tú no eres descendiente directo de la raza inca y tampoco eres español puro. Tú eres un mestizo, en ti hay un mestizaje. Como decía José María Arguedas, tú eres como la quinoa de los 1000 colores. Si tú has visto los campos de quinoa, tiene diversos colores. Y nosotros somos así. En nuestras venas corren todas las sangres. Y hay que defender siempre lo que tenemos. ¿Está claro? Porque se muere una lengua y se muere la cultura. Eso debes tú saber. Y no se debe permitir eso, ¿no? Hoy en día, de las tantas lenguas que se hablan en el Perú, una de esas lenguas es el Taushiro. El Taushiro es una lengua amazónica que está con solamente un hablante. Tiene solamente un hablante a las orillas del río Tigre, en el norte de Iquitos. Pues termina muriéndose esta persona y se acaba la cultura de esa comunidad. Por eso es que el Ministerio de Cultura está teniendo ese afán de revalorar nuevamente los idiomas, tanto andinos como el quechua y el aymara, así como también los idiomas amazónicos. Y si tú hablas el quechua, con orgullo, pues aprende, mejórate, háblalo siempre, conversa en quechua con las personas que lo necesitan. En el Perú hay una constitución política donde se dice que el quechua es el segundo idioma oficial más importante que hay en el Perú. Pero ni siquiera hay una constitución en quechua y menos los policías, enfermeras, médicos, abogados, fiscales, jueces, maestros, en su mayoría hablan el quechua. Ni siquiera saben atenderte en quechua. Y si tú vas a hablar en quechua, prácticamente hasta eres discriminado. ¿Por qué? Porque es el idioma de los indígenas. ¿Cierto? Entonces, cada 12 de octubre es momento para revalorar lo que somos nosotros como descendientes de estos pueblos milenarios que vienen desde hace miles de años atrás. Es el Día de la Resistencia Indígena. Bien, solamente para hacerles un hincapié. Nosotros habíamos desarrollado en la clase pasada hasta lo que era el Cantar de Mío Cid, ¿verdad? Precisamente ahora vamos a entrar al periodo de la Edad de Oro o del Siglo de Oro, ya que este periodo en la literatura de España se da en función al encuentro de este nuevo mundo. Un 12 de octubre de 1492 es que se halla América. Y cuando nos encuentran, pues, España va a tener su gran apogeo. Vamos a empezar entonces por ahí. ¿Habían preguntas? Habían preguntas de la semana anterior, ¿no? Ya, ¿las hacemos ahora o al final? Ahora, ahorita, ahorita, ya, ahorita.
Al final. Ya, muy bien. Entonces, al final, cuando nosotros hablamos de literatura española, nos referimos también a la Edad de Oro, como ustedes bien claro lo saben, o también le decimos siglo de oro, ¿no? Algunos, dentro de lo que es la literatura española, le han llamado a este periodo como clasicismo español. El clasicismo español es el periodo de mayor auge en todo sentido, como les digo, político, social, económico, militar, cultural de España. Es que dentro del contexto que se está dando, se ha dado la colonización de América. La colonización de América. América ha sido colonizada. ¿Ya? La colonización de América. Y los españoles se están llevando de este territorio las riquezas que poseen, ¿no? Estos pueblos. Por eso es el gran auge que va a tener. Dentro de la Edad de Oro o el siglo de oro, vamos a encontrar nosotros movimientos literarios que lo integran. Vamos a encontrar dos movimientos literarios que son, el primero se llama el Renacimiento. Esto ya tú sabes en qué consiste, sabes de qué se trata porque lo hemos visto en literatura universal. Y el otro movimiento es el Barroco, claro. Entonces, si a ti te preguntan y te dicen, son los dos movimientos literarios que integran la Edad de Oro o el Siglo de Oro, sabes que es el Renacimiento y el Barroco. Te voy a poner las fechas para que por ahí no te estés confundiendo. El Renacimiento del siglo XV hasta el siglo XVI, mientras que el Barroco va en el siglo XVII. Ahora, el Renacimiento, jovencitos y señoritas, va a recibir marcada influencia de los renacentistas italianos. El Renacimiento recibe influencia de Italia. Entonces van a imitar a los italianos, específicamente a Dante, a Boccaccio, a Petrarca. No te olvides, hay mucha influencia italiana dentro del Renacimiento. ¿Ya? Por eso incluso a este señor Garcilaso de la Vega, te recordarás, es uno de los representantes. Garcilaso de la Vega, uno de los mayores poetas de ese tiempo, autor de églogas, es decir, de poemas pastoriles, se le consideró como el Petrarca español. El Petrarca español. ¿Y Petrarca quién era? ¿Te recuerdas? Un prerrenacentista, ¿no? Cuando hicimos la literatura medieval, Petrarca es el gestor de lo que va a ser el Renacimiento como movimiento literario, porque él va a ser el padre del humanismo. ¿Te recuerdas? Mira, tanta influencia que lo comparan con Petrarca. Petrarca poeta, Garcilaso poeta. ¿Ya? Mientras que el barroco se caracteriza ¿por qué? El barroco se caracteriza por la exageración. Por la exageración en los adornos. Por la exageración en los ornamentos. Los barrocos, pues, tienen un lenguaje completamente artificioso. Los barrocos eran como los nazcas. Los nazcas, ¿a qué le tenían temor? Al vacío, ¿no? Los nazcas tenían miedo al vacío. Todo tenían que adornarlo, ornamentarlo. Ellos hacían lo mismo. Todo debería estar bien adornado, bien ornamentado. Si hubieran visto el salón de clases, se hubieran horrorizado los barrocos. ¿Por qué? Porque, pues, no hay muchos adornos, ¿no? Hay muchos espacios que deberían estar bien adornados. Por eso, dentro de lo que es la arquitectura ayacuchana, vas a encontrar una iglesia de las tantas que hay que tiene tendencia barroca, que es la iglesia de la Compañía de Jesús, que está en la primera cuadra del Jirón 28 de Julio, frente al Banco de la Nación, donde funciona la escuela de música. Entonces tú vas a ver la fachada de esa iglesia y vas a notar que tiene adornos, florecitas. Es de tendencia barroca. ¿Está bien?
Entonces, son los dos movimientos literarios que integran la Edad de Oro, el Siglo de Oro. Ahora, ¿quién es el máximo representante? El máximo representante que tiene formación renacentista, es decir, influencia del Renacimiento italiano, pero estilo del barroco. ¿Quién es? Ya lo conoces, ¿no? Claro, Don Miguel de Cervantes Saavedra. Claro, Don Miguel de Cervantes Saavedra. Don Miguel de Cervantes Saavedra. Calificativos de este señor. Claro, ¿participó en la batalla naval de Lepanto contra los moros? Sí, por eso le llamaron Manco de Lepanto. El Manco de Lepanto. También le llamaron como el Boccaccio español. ¿Boccaccio a qué periodo pertenece? Al prerrenacimiento italiano. Otra vez la influencia. Solo que Boccaccio era narrador y comparan a Boccaccio con el narrador español. Por eso le llaman así, Boccaccio español. También le han llamado príncipe de ¿qué? Príncipe de los ingenios, claro. También le han llamado el príncipe de los ingenios. ¿Contemporáneo a quién fue Miguel de Cervantes Saavedra? ¿Contemporáneo a qué genio de la literatura fue? Por eso también le llamaron de esa manera. ¿A quién? A William Shakespeare, ¿verdad? Fue contemporáneo a William Shakespeare, por eso algunos llaman a Cervantes como el Shakespeare español. Fueron tan contemporáneos que se murieron el mismo día y el mismo año, dicen. Aunque algunos textos consideran de que había una diferencia de un día entre la muerte de uno y del otro. Pero bueno, normalmente dicen que se murieron el mismo día y el mismo año. Por eso el 23 de abril de 1616 es considerado como el Día del Idioma. ¿Por qué el Día del Idioma? Porque Cervantes, pues, es el más grande de los narradores en lengua española. Utilizó el lenguaje de la manera más erudita, más culta, más pulcra. Un lenguaje altamente, pues, estético, ¿no? Bellísimo. Y Shakespeare también hizo lo mismo. Shakespeare también utilizó un lenguaje muy poético en cada una de sus tragedias. Por eso el Día del Idioma se celebra tanto para los hispanohablantes como para los que son de lengua inglesa. Es que el inglés es uno de los idiomas más hablados en el mundo, pues, ¿verdad? Dicen que el chino mandarín está por encima de todos, ¿no? Pero el inglés también se habla, pues, alrededor de todo el mundo. Así que es Shakespeare el padre de la lengua inglesa, y el español mayormente se habla en una muy buena cantidad en lo que son los países latinoamericanos. Entonces, hay una buena cantidad de hablantes, ¿ya? Ahora, nuestro querido Miguel de Cervantes Saavedra, este señor, escribió una novela. Su novela se llamó El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. ¿Por qué se hace llamar hidalgo? ¿Qué es un hidalgo? ¿Qué es? Un valiente. ¿Qué es? Un hidalgo es un hidalgo, ¿no? Nada más. ¿Qué es un hidalgo? Es un caballero, por ahí, pero no. El hidalgo es aquel que tiene un título noble. Así como hay duques, condes, marqueses, el hidalgo tiene título noble. Este es un hombre noble, tiene dinero, pues. Por eso, para poder comprar sus novelas de caballería, para poder adquirir esos libros que tanto le gusta leer, vende tierras, vende bienes. Entonces, con lo que va vendiendo de lo que posee, se compra esos libros y lee, pues, novelas de caballería. Entonces, al final, también se va a dar lo que es el testamento del personaje y deja bienes, ¿cierto?
es que tiene posición económica. Ese es un hidalgo. Esto es al inicio. En la primera publicación, en la primera parte, sale como el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. La segunda parte, como ya no es hidalgo, se ha nombrado ¿qué cosa? Caballero. Como ya es caballero, va a salir como el ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha. ¿Está bien? Pero al inicio lo publicó de esa manera, ¿no? El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Esta novela fue escrita con un solo propósito. ¿Cuál fue el propósito de Cervantes para escribir esta novela? Ya, muy bien, burlarse. Burlarse. En algunos casos le pueden ridiculizar. Ridiculizar. En algunos otros casos le dicen parodiar. ¿Ya? En algunos casos le ponen como caricaturizar. ¿Está bien? Entonces, cualquiera de ellos, burlarse, ridiculizar, parodiar, caricaturizar a los libros de caballería. Cervantes lo que quería era burlarse de las novelas caballerescas. En ese tiempo casi todos leían novelas caballerescas. Así como tú ahora tienes bastante gusto por las novelas de subliteratura. Esas novelas de subliteratura son aquellas que utilizan la palabra, que tienen personajes, que tienen argumentos, pero pues no llegan al nivel de la literatura. No tienen estética, no tienen belleza, no tienen técnicas, no tienen estilos. Y tú lees mucha subliteratura porque te gusta la subliteratura, ¿o no te gusta? ¿Te gusta la subliteratura? ¿Te gusta leer Boulevard, La Fuerza de Cecil, Juventud en Éxtasis? ¿Te gusta leer por ahí Blue Jeans, Crepúsculo, Harry Potter? ¿Te gustan las telenovelas? ¿Te gusta la pornografía? Todo eso es subliteratura, pues. A ellos se suman algunos dibujos animados que no son para nada educativos, y a ello también se suma la música. El reggaetón es altamente subliterario, muy subliterario, y como a ti te gusta, pues la consumes, ¿no? Los programas de televisión, algunos de ellos, la gran mayoría, mejor dicho, son subliterarios. Poquísimos programas de televisión hoy en día transmiten pues cuestiones culturales, ¿no? Entre música, no es necesario de que haya un género en especial. Sería literatura siempre en cuando la composición musical sea muy elegante en las letras, en el mensaje, en el contenido. O sea, altamente literaria, si tú me podrías preguntar, sería por ejemplo la trova, que es como poesía cantada. Pero también el rock and roll tiene muy buenos compositores, muy buenos intérpretes, y también pues su nivel es literario, ¿no? Lo mismo pasa con el pop, lo mismo pasa con las baladas. La cumbia, por ejemplo, si tú escuchas a Chacalón, Chacalón es altamente literario, pues. Es literatura. Pero hay también música en el género del rock, del pop, de la cumbia y de la chicha, que es subliteratura porque no te brinda absolutamente nada. Por eso esas canciones, tú las escuchas, las bailas en su momento, te agradan, pero las olvidas con facilidad de acá a un tiempo. Pero como hay canciones que desde hace tantos años, desde los tiempos de tu mamá, de tu papá, siguen perdurando hasta el día de hoy. ¿Por qué? Por la calidad literaria que tienen, pues. ¿Me dejo entender? Entonces, no está mal que consumas subliteratura, está bien. Tú puedes leer estos libros de subliteratura para que puedas entrar en el universo de la lectura, pero no te puedes quedar ahí, pues. ¿No? Consumes subliteratura para entrar en el hábito de leer y más adelante vas a agarrar libros de literatura que tienen mayor peso. Es que la literatura se preocupa de asuntos mucho más universales, pues. La literatura te habla de la deshumanización, de la discriminación, de la lucha de clases sociales, de los conflictos humanos, de los grandes abismos o las crisis depresivas del hombre. O sea, asuntos que son para todos nosotros. ¿Está claro? Entonces, en ese tiempo, todos leían, así como tú lees ahora subliteratura, novelas de caballería. Todos estaban encantados con las novelas de caballería. Todos querían parecerse a los caballeros andantes. Miguel de Cervantes Saavedra decidió escribir esa novela con ese propósito: acabar con las novelas caballerescas, acabar con todas ellas.
Por eso fue una parodia, fue una caricatura de los caballeros. Porque tú sabes cómo es un caballero. ¿Cómo es el caballero? Hermoso, de buena apariencia física, lleva siempre una armadura reluciente, monta un caballo imponente, además tiene a una doncella, su doncella en muchos de los casos es una princesa, su escudero también, ¿no? De buena apariencia, monta un buen caballo, el escudero es el consejero, el que da los ánimos al caballero, y siempre salen muy airosos de sus aventuras, vencen. Así son los caballeros. Pero ¿cómo es el caballero que te presenta Cervantes? Es todo lo opuesto. Delgado, chupado, desdentado, ojeroso, cabello cano. Además su armadura es oxidada, su caballo es flaco, viejo, escuálido, su doncella es una campesina nada hermosa, su escudero es pequeño, rechoncho, ignorante, monta un asno, y cada vez que van a las aventuras salen muy mal, pues, salen derrotados. Entonces, ¿qué sucede? Pues lo que busca Cervantes es que todos se desencanten de los caballeros andantes, que ya se desilusionen de los caballeros andantes. ¿Consiguió el propósito? No. ¿Qué logró? Al final le salió todo lo contrario. Porque este caballero, a pesar de estar loco, es un idealista, un soñador, un hombre que busca uno de los ideales más altos a los cuales tú deberías aspirar, que es la justicia. La justicia está por encima de la equidad y de la igualdad. Equidad e igualdad no son lo mismo que justicia. ¿Está bien? La justicia es un ideal muy alto, muy noble. Y él es lo que busca eso. Entonces, al final va a lograr un caballero de nobles ideales. Entonces, ¿qué pasó con los caballeros andantes? ¿Acabaron? No. Lejos de que se acabe con los caballeros andantes, los engrandeció aún más. Los enalteció. Y no hay mejor caballero andante que el Don Quijote de la Mancha, pues. Bien, entonces ese fue el propósito. Ahora, está considerado, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, está considerado como la primera novela moderna, así le han llamado. Es como la primera moderna. El Don Quijote de la Mancha está considerada esta novela como la primera novela moderna. Bien. Ahora, ¿por qué le han llamado la primera novela moderna? Primero, por el narrador. Aquí hay un narrador que se inventa. Hay un narrador inventado. Cervantes dice que él no ha escrito la historia de su imaginación, que se terminó, pues, él informando de un narrador, de un historiador árabe, que él tomó la bibliografía de ese hombre, que se llama Cide, ¿cómo se llama el narrador? Cide Hamete Benengeli. Es un árabe, por el nombre ya te habrás dado cuenta. Cide Hamete Benengeli, así se llama. Él cuenta la historia. Entonces, si tú lees el Don Quijote de la Mancha, vas a notar que dice, cuenta así de Hamete Benengeli, él cuenta. ¿Está bien? Es lógicamente un invento del narrador, es un invento del autor, de Cervantes, es un invento de ese hombre, está jugando contigo. No existe, pues. Te hace creer a ti que otro lo escribió, te está haciendo creer. ¿Me dejo entender? ¿Te recuerdas de La familia de Pascual Duarte? Esta novela, donde se trata la técnica del enmascaramiento, que parece que Pascual es el autor de la historia y no Camilo José Cela. Él ya lo estaba haciendo. Se está escondiendo tras de un narrador inventado. Él ha escrito, yo no lo he escrito, dice Cervantes. ¿Te das cuenta? Por eso dice en la primera novela moderna, es una técnica que recién va a aparecer en el siglo XX, pero él ya lo estaba utilizando. Se está escondiendo tras de un narrador. ¿Me dejo entender? ¿Están entendiendo? No hablan. Agua, dicen, agua. ¿Quieren agua?
Leche de burra. Dice. Ahora, también, ¿por qué le dicen la primera novela moderna? Número 2, porque es una novela polifónica. ¿A qué se refiere con ser polifónica? Poli, varios, fonos, sonidos. Son varias especies literarias que integran esta novela. Es un caballero andante. ¿Qué especie es la que habla sobre caballeros medievales, caballeros de la Edad Media? ¿Cómo se llama esa especie épica? ¿Encontrar aquí entonces de qué? Del cantar de gesta. Épica del caballero. Luego tiene de la lírica. El personaje habla como todo un poeta, es muy culto, muy elegante. Tiene del drama. Hay temas serios que se tratan. Tiene de la tragedia, hay momentos dolorosos. Tiene de la comedia, sus momentos son muy alegres, muy divertidos. Tiene de la novela pastoril, en algún momento se cuenta sobre los amores de los pastores. Tiene de la novela picaresca, encuentran a un pícaro en algún momento que incluso se compara con el Lazarillo de Tormes. Entonces, son varias especies literarias dentro de una sola. Por eso le dicen novela polifónica. Eso también se va a dar más adelante ya de mejor manera con lo que es el vanguardismo. ¿Por qué le han llamado novela moderna? También le han llamado por los registros lingüísticos. Por los registros lingüísticos. Registros lingüísticos. Es decir, los personajes hablan de acuerdo a su condición, tanto social, cultural y económica. Por eso, dentro del Don Quijote de la Mancha, tú vas a encontrar el lenguaje, solamente lo voy a mencionar, el lenguaje culto. ¿Quién es el culto dentro de la historia? ¿Quién habla como un poeta? Don Quijote. Luego vas a encontrar el lenguaje estándar. Es el lenguaje que hablan, pues, las personas en su mayoría, ¿no? Es el lenguaje mucho más familiar, pues, más coloquial. ¿Quiénes lo hablan? El cura, el barbero, la sobrina, Sansón. Y también vas a encontrar en el Don Quijote de la Mancha lo que es el lenguaje vulgar. ¿Y quién es el vulgar dentro de la historia? ¿Quién es el vulgar? Sancho Panza. Por eso dicen que el Don Quijote de la Mancha tiene un valor lingüístico. Tiene un valor lingüístico. Además, cabe resaltar que en el Don Quijote de la Mancha se ha utilizado más de 400,000 caracteres. Es decir, hay más de 400,000 palabras que integran esta novela. Más de 400,000 palabras. De las más de 400,000 palabras, son diferentes alrededor de 28,000 palabras. O sea, tenía un vocabulario este señor de alrededor de 28,000 palabras. Manejaba el lenguaje de muy buena manera. Y eso que era tartamudo. Él dice, si no me hago valer por mi pico, porque tartamudeaba, me voy a hacer valer por mi escritura. Por eso escribía bien, pues. ¿Te das cuenta? Si tú no tienes la capacidad de hablar, al menos escribe, pues. Y escribe bien. ¿Ya? Eso es lo que él hacía. Ese es el valor lingüístico que tiene. Y también le consideran como una novela moderna porque trata un tema que es perenne. Es decir, se ha dado a través del tiempo, hasta el día de hoy todavía se da esta lucha constante. ¿Cuál es el tema que desarrolla el Don Quijote de la Mancha? ¿La lucha entre qué? Claro, la lucha entre el idealismo y el materialismo. La lucha entre el idealismo y el materialismo. Son dos corrientes filosóficas que hasta el día de hoy se enfrentan, pelean, tienen grandes diferencias. De esto es lo que te podrían preguntar a ti en el examen de admisión con mayor probabilidad, ¿no? La lucha entre el idealismo y el materialismo. Es decir, en algunos casos le ponen la lucha entre la
ficción, o también le ponen como fantasía, la ficción, la fantasía, contra lo que es la realidad, o también le llaman el pragmatismo. Pragmatismo. ¿Qué cosa es lo pragmático? Es lo útil que te puede resultar algo, la utilidad que tú le das a algo. Puede ser un objeto, una persona o alguna acción. Ese es ser pragmático. Entonces, el idealista es aquel que busca un mundo mejor, aquel que sueña con algo mejor, el que cree en las utopías, pues. El soñador, ¿tú sueñas con un mundo cada vez mejor? ¿Tú sueñas con un mundo igualitario? ¿Tú sueñas con un mundo justo? Si es que ahí en tus adentros estás diciendo de que no crees en eso, es que eres materialista, no eres idealista. Si lo tienes, si crees en eso, tienes tu lado idealista, pues. Y también tienes tu lado materialista. Tienes tu lado materialista porque también tú quieres beneficiarte con lo que vas a hacer, con las acciones que vas a desarrollar, con la profesión que vas a seguir, o no te quieres beneficiar. Claro, por eso estás estudiando, pues, para ingresar a la universidad. Por eso quieres seguir una carrera universitaria para tener más adelante un puesto laboral e ingresos económicos. Ahí está tu lado materialista. Entonces tú tienes de los dos. Tú tienes del idealista y tú tienes del materialista. O sea, dentro tuyo hay un Don Quijote y un Sancho Panza. A uno de los dos alimentas más. Eres uno más que el otro. Ya, de repente eres más Sancho, pues, ¿no? Entonces, ¿quién es el idealismo? El idealismo lo representa Don Quijote, claro. Mientras que el materialismo lo representa Sancho Panza, porque Sancho pues va a ir a cambio de un pago, ¿no? Eso es al inicio de la historia. Pero al final de la historia, los personajes han interactuado mucho, uno con el otro se han relacionado y pues uno adquiere la personalidad del otro. Entonces, ¿qué pasa al final? El idealismo lo representa Sancho. Sancho se ha vuelto loco. Y el materialismo lo representa Don Quijote, quien ha recobrado la razón, la cordura. A ese proceso se llama, tú bien lo conoces, como la quijotización de Sancho. La quijotización de Sancho y la sanchificación del Quijote. ¿Ya? No, eso sí se va a dar ahí, ¿no? Al final. Entonces, aquí está el valor filosófico. El valor filosófico. ¿Está claro? Facilito, ¿no? ¿Te das cuenta? Por todo eso se le llama primera novela moderna, porque hasta el día de hoy, como les digo, esto se da. El Don Quijote de la Mancha es pues aquel personaje que lucha contra la brutalidad, contra la violencia, contra la vulgaridad del tiempo actual. Él lucha contra todo eso. ¿Te parecerá? Pero es una novela del año de 1605, sí, pero funciona hasta el día de hoy ese enfrentamiento, pues. La verdad hoy en día es lo que uno busca, pues. La verdad ante todo, la justicia. Por eso se le dice novela moderna. ¿Está bien? Ahora, dentro de lo que es la estructura del ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, ¿cuántas partes tiene? Está dividida en dos partes. No confundas partes con salidas. La primera parte sale en el año de 1605. Es mucho más rural. Es decir, mayormente se da en los campos. Ahora, Cervantes es un hombre que nunca tuvo posición económica, es decir, las posibilidades económicas le eran casi escasas. Así que tenía que publicar en base a la ayuda que le podían dar algunos mecenas. Por eso esta primera parte está dedicado al duque de Béjar, aquel que ayudó en la publicación. El duque de Béjar. ¿Ya? Ahora, en esta primera parte,
se va a narrar lo que es la locura del personaje. ¿Por qué se vuelve loco? De tanto leer novelas de caballería, ¿cierto? Dice, ¿no? De tanto leer y de poco dormir y de pasarse los días de claro en claro y de turbio en turbio, se le vino a secar el cerebro y se creía caballero andante. Una vez que él se cree caballero andante, ¿qué va a conseguir? ¿Qué consigue para ser caballero? Primero, va a buscar la armadura. Una armadura vieja, oxidada va a encontrar y eso lo va a utilizar. Luego se va a poner el nombre. El nombre lo va a pensar en 7 días. Y ese nombre que se va a poner es por admiración a un poeta que se llama, bueno, no es un poeta, es un caballero, poeta, un hombre que amaba idealistamente a una doncella, que es Amadís de Gaula. Él admira a ese caballero, Amadís de Gaula. Por él se va a hacer llamar así. Admira a ese caballero. Luego, busca a quién? Al caballo. Al caballo, no al Rocín. Que le va a llamar Rocinante. Dice que su nombre es más hermoso que el del Babieca del Cid o el bucéfalo de Alejandro el Magno. Y luego, ¿qué busca? A la doncella. ¿Por qué? Porque dice que la doncella es el motor de la misión caballeresca. Un caballero sin una doncella es como un árbol sin hojas. A la doncella es a quien se le va a dedicar las grandes hazañas y las grandes aventuras. El motor de la misión caballeresca. Eso es. ¿Está bien? ¿Cómo se llama su doncella? Aldonza Lorenzo en realidad, ¿no? Y él le va a llamar Dulcinea del Toboso. Aquí se va a dar la primera salida. Como te digo, no te confundas partes con salidas. Su primera salida. ¿Dónde se arma caballero? Se arma caballero. Ya, muy bien. Se va a armar caballero en una venta. En una venta que él piensa que es, ¿qué cosa? Un castillo. Piensa que el ventero, el dueño del lugar, es un rey. Una venta es un alojamiento, es un hospedaje. Entonces le dice, nómbreme usted, señor caballero andante. El ventero se da cuenta de que este está loco y le dice, pero bueno, te voy a nombrar caballero andante, pero antes tienes que velar tus armaduras. Don Quijote dice, entonces, ¿dónde está la capilla de tu castillo? Pues los castillos tienen sus capillas. En esa venta no va a haber ninguna capilla. El ventero le dice, nosotros hemos destruido nuestra capilla para poder construir una mejor y más grande. Como no hay una capilla por ahora, puedes velar tus armaduras aquí en el suelo. Y Don Quijote va a velar las armaduras y luego de eso, pues al día siguiente, el ventero lo va a nombrar caballero andante. ¿Está bien? Se nombra caballero en una venta. Luego de eso, ¿qué le dice el ventero? Pero tú no puedes ir, quiere ayudarlo, quiere hacer que regrese a su hogar. Tú no te puedes ir de esta manera a buscar aventuras, tienes que tener a un escudero, porque un caballero tiene que andar siempre con su escudero. Si no tienes escudero, mejor ni salgas a buscar aventuras. Don Quijote dice, entonces voy a ir a buscar a un buen escudero y va a regresar a La Mancha. Entonces, cuando está de regreso en La Mancha, se da el episodio ¿con quiénes? El episodio con los, voy a poner solamente los acontecimientos más importantes, con los mercaderes. Unos mercaderes que están regresando de La Mancha y Don Quijote les dice, ustedes habrán admirado la belleza de Dulcinea. Los mercaderes dicen, no señor, no la conocemos. Don Quijote dice, entonces ahora mismo les obligo a todos a que vayan y admiren a esa mujer. Los mercaderes se dan cuenta que está loco. Se burlan de Don Quijote, se burlan de Dulcinea. Y Don Quijote quiere castigarlos con su enorme lanza de madera, pero Rocinante tropieza, cae al suelo, Don Quijote también se da duro contra el suelo, y no solamente eso, los mercaderes apalean incluso a Don Quijote. Lo dejan mal, maltrecho, malherido. Ahí es donde se va a dar la ayuda de Pedro Alonso, un vecino que lo va a encontrar. Se da la ayuda de Pedro Alonso.
y Pedro Alonso lo va a llevar nuevamente a su casa. La sobrina Antonia se desespera. Antonia, al ver a su tío, lo lleva a su habitación y lo deja dormir. Y luego de eso se reúne con ¿quiénes? Con los dos amigos de Don Quijote. Entonces, Antonia, la sobrina de Don Quijote, pide ayuda de ¿quiénes? Pide ayuda del cura Maese Nicolás y del barbero Pedro Pérez. Antonia pide la ayuda del cura y del barbero y les dice: mi tío se ha vuelto loco de tanto leer novelas de caballería, ha vuelto casi maltrecho, malherido, ¿qué voy a hacer? Entonces dicen: ahí está la solución, hay que quemar sus libros de caballería. Se da la quema de sus libros, los libros de caballería. Lo queman todo, para que ya no lea, pues, para que ya no esté más loco. Pues Don Quijote despierta, quiere pedir consejo a sus novelas de caballería y dice: ¿dónde están mis libros? Le dice Antonia. Antonia le dice: no, es que ha venido un demonio y se lo ha llevado todo, se fue volando sobre una nube. Don Quijote dice que ha sido Frestón. Frestón es mi enemigo. El hechicero se ha robado mis libros. Voy a vencerlo. Es el hechicero Frestón, o algunos le dicen el mago Frestón, ¿no? Él es el culpable de todo lo que le pasa. Siempre que algo le sale mal, Frestón ha sido. Él lo ha llevado por el mal camino. Una vez que ya han quemado sus libros, él dice: pero antes de ir a buscar a Frestón, voy a buscar a mí. ¿A quién? Claro, aquí busca al escudero. Pequeño, rechonchito, ignorante, era Sancho Panza. Y le dice: Sancho, si tú me acompañas, te voy a dar una ínsula. Y Sancho dice que ya. Tan ignorante era el pobrecito que creía que existían, pues, trabajos como esos, ¿no? De escudero. Él creía que era un trabajo. Entonces Sancho va a ir acompañándolo con el pago. El pago es una ínsula. El pago de una ínsula. ¿Qué es una ínsula? Una extensión de tierras. Una extensión de tierras. Bien, entonces ya tienen ahí el escudero. Ahí se va a dar, ¿qué cosa? La segunda salida. Con Sancho ya. La segunda salida. Entonces, la primera parte te narra la primera y la segunda salida del Don Quijote de la Mancha. Esta segunda salida, pues, va a ser con Don Quijote. ¿Y Sancho a quién tiene? ¿Cómo se llama su burro? ¿El burro de Sancho se llama Rocinante? Su burro se llama Rucio. Su jumento, Rucio, ¿no? Ahora, la segunda salida tiene ya pues las aventuras, te los voy a mencionar nada más. Aquí está la aventura de los molinos. Don Quijote los confunde ¿con qué? Con gigantes. Cuando Don Quijote sale muy mal aquí, ¿quién es el culpable de que esos gigantes se hayan hecho molinos? Frestón, él es el culpable. Luego va a tener la aventura con las cabras. Con el rebaño de cabras. ¿Qué piensa que es el rebaño de cabras? Es un ejército. ¿El ejército de quién? De Frestón, claro. Es el ejército de Frestón que nos lo ha enviado para detenernos el paso, ¿no? Las cabras. Sale malherido también de ahí, golpeado. Pues luego viene la aventura con Maritornes. ¿Te recuerdas? En una venta donde Maritornes va a buscar a su amado Santiago, pero Don Quijote piensa que le está buscando a él y al final se da una pelea entre todos, ¿no? Luego de eso van a tener la aventura de los clérigos. Se van a encontrar con los clérigos. Estos clérigos, niñitos y niñitas, están llevando a un muerto. Don Quijote piensa que son unos demonios y va a enfrentarlos. ¿Y qué pasa con los clérigos? Se asustan al ver a Don Quijote en medio de la noche, flaco, chupado, ojeroso. Piensan que es un muerto
que ha vuelto a la vida, ¿no? Y se escapan todos. Como Don Quijote supuestamente ha vencido a los demonios, Sancho va a ir a buscarlo y le va a decir, señor, y Sancho también lo va a ver así, chupado, ojeroso en medio de la noche, y le va a decir, usted es el caballero de la triste figura. Sancho le pone el nombre, el caballero de la triste figura, por su aspecto. Entonces Don Quijote dice, me voy a hacer llamar también así, me gusta, el caballero de la triste figura. ¿Le gusta? Pues va a firmar siempre de esa manera. Esto preguntaron hace algún tiempo en un examen de admisión, ¿no? Por el aspecto cansado, por la apariencia física de Don Quijote, este es llamado el caballero de la triste figura. Determine la aventura en la cual Sancho lo llama así. Es la aventura de los clérigos, ¿no? Cuando ahuyenta a los clérigos que cree que son unos demonios, ¿ya? Ahora, también dentro de lo que es ya las aventuras van a tener su experiencia con los galeotes. ¿Qué son los galeotes? Son presos. Están ahí hombres que están encadenados, están presos porque han cometido graves delitos y Don Quijote quiere liberarlos. Sancho le dice, no, señor, no los libere porque son muy peligrosos. Y Don Quijote más aún quiere liberarlos porque se conoce con un hombre llamado Ginés de Pasamonte. Este Ginés de Pasamonte le dice, yo soy más conocido que el mismo Lazarillo de Tormes. Estoy escribiendo también un libro. Y Don Quijote dice, pues, que es un pícaro, ¿no? Y le agrada. Por eso los va a liberar a los presos, pero al final los presos lo van a balear a Don Quijote, lo van a apedrear y también de pasito a Sancho, a quien incluso terminan aventándole a los espinos, a los matorrales. ¿Qué hace Ginés de Pasamonte? Se roba al burro de Sancho. Se escapa sobre el burro de Sancho, roba a Rucio. Sancho está triste, le han robado a su hermano. Sancho dice que el burro es como su hermano. Ya le roba a Rucio. Luego Don Quijote pasa unos días en un lugar llamado Sierra Morena y le dice a Sancho, voy a escribir una carta para Dulcinea, ve y llévasela. Sancho va a regresar a la Mancha. Se da el regreso a la Mancha. ¿A quién está buscando Sancho? ¿A Dulcinea? ¿La va a encontrar? No, cuando llega al lugar donde realmente está Dulcinea, Don San Lorenzo, a la labradora. Y es fea, no es nada hermosa, sucia, desgreñada, descuidada. Sancho dice, ella no es Dulcinea, mi señor me ha dicho que es la más hermosa. ¿Y qué hace? Guarda la carta. Sancho va a regresar otra vez con Don Quijote y ahí es donde lo van a ver el cura, el barbero, y van a seguirlo con un plan de por medio. Van a llevar de pasito a Dorotea, la sirvienta. Cuando Sancho se encuentra con Don Quijote le dice, ¿has visto a Dulcinea? Sancho dice, sí, señor, la he visto, es hermosa, es bella. Ella ha leído su carta y se ha puesto a llorar. Ella quiere que usted se cuide mucho. Entonces, ¿qué hace? Le va a inventar a Dulcinea. Dulcinea no existe. Dulcinea solamente está en el pensamiento del personaje. No va a aparecer en ningún momento. Dulcinea nunca se va a encontrar con Don Quijote, con Sancho, nunca. Solamente existe en la imaginación. Solamente la menciona, nada más. Menciona a esta mujer. ¿Me dejo entender? Ella no aparece para nada en la historia. Don Quijote se alegra, pues piensa que Dulcinea sí se ha encantado, ha llorado con la carta. Y se va a dar el episodio de la princesa Micomicona. Dice Sancho, vamos a una venta. Y se van a esa venta y hay una princesa, que es la princesa Micomicona. Y ella dice, mi señor, estoy buscando al Don Quijote de la Mancha, de Sancho Panza, su escudero. Un demonio me persigue, me quiere llevar a ser su mujer allá a los infiernos. Y Don Quijote dice, yo la voy a defender con mi escudero. Esa princesa Micomicona está acompañada de su doncella y de su mensajero. ¿Quiénes son? Son el cura, que es el mensajero, es el barbero, que es la doncella, y está Dorotea, la ama de llaves de Don Quijote, su sirvienta, que es la princesa Micomicona. Pelea Don Quijote supuestamente ahí en una habitación donde va a terminar encerrado, enjaulado
y se dé el regreso a la Mancha. Don Quijote dice, Sancho, Frestón me ha engañado, me ha encerrado como un animal y mira, ahora me llevan enjaulado de regreso a la Mancha. Lo devuelven. ¿Está bien? Eso se da en la primera parte, primera y segunda salida. No te confundas, partes con salidas. Les digo esto, les repito siempre. Y cuando hago clase, cuando hago las preguntas, marcan mal. Ahora van a marcar mal también, ¿van a ver? Ahora, sí, van a hacerlo todos. Apurados. Y no me voy a cansar de repetirles. En las preguntas está la respuesta. La pregunta está el dato que te va a dar a la respuesta. Solamente lee. ¿Por qué te haces problemas si tú puedes incluso subrayar la pregunta? ¿No te han enseñado a ti leer subrayando, resaltando? Cuando de tu examen subraya lo más importante, al momento que lees. Y ahí vas a encontrar la respuesta. ¿Por qué no subrayas? Cualquier texto que tengas, subráyalo. Entonces ahí vas a encontrar los datos más importantes, pues, y se va a notar rápidamente la respuesta. Utiliza esa técnica. No te va a quitar tiempo. Apurado estás por acabar el examen, ¿no? Entonces, siempre tienes que leer bien. Tenemos la segunda parte, se publica en el año de 1615 y esta segunda parte no, mucho más urbana, es decir, se da mayormente en los pueblos, ¿ya? Ahora, ¿a quién está dedicado? Salud. Está dedicado al conde de Lemos. En el ¿quién se conde de Lemos, niñitos y niñitas? Abraham Valdelomar, ¿no? El conde de Lemos. Ahora, aquí se da la tercera salida de nuestro personaje. La tercera salida del Don Quijote de la Mancha. Ahora, en esa tercera salida, se ha ido otra vez con Sancho Panza. Se han ido los dos. Es que Sancho le ha dicho, señor, dicen que se están contando nuestra historia. Hay libros donde se habla de nosotros. Y Don Quijote dice, Sancho, debe ser gracia de algún sabio encantador. Hay que ir a buscar a esos que están escribiendo sobre nosotros. Se van a ir los dos. Y Sancho le dice, pero ¿y ahora? ¿Va a volver como lo hizo la última vez? ¿Como un animal enjaulado? Don Quijote le dice, Sancho, si vienes ahora conmigo, te juro que te voy a dar la ínsula. Y Sancho va a ir por eso de la ínsula otra vez, ¿no? Antonia y el cura Pedro Pérez están preocupados. Así que Antonia y el cura, como Don Quijote se ha ido, piden ayuda ¿a quién? Le van a pedir la ayuda a Sansón Carrasco. ¿Qué es Sansón Carrasco? ¿Qué es Sansón Carrasco? Es un bachiller, como alguna vez tú vas a hacer, bachiller. Él es bachiller en artes. Bachiller en artes. Sansón Carrasco dice que se cree caballero, hay que vencerlo como caballero, hay que vencerlo en el campo de batalla y hacerle jurar de que regrese a su pueblo, y lo va a hacer. Pues Sansón Carrasco va a ir a buscar a Don Quijote. Aquí se da el episodio ¿con qué? Con el caballero. ¿Cómo se hace llamar primero Sansón Carrasco? Claro, el caballero de los espejos. Sansón Carrasco va a ir a vencerlo. Está dispuesto, pero ¿qué pasa? Al momento del enfrentamiento con Don Quijote, se le cae el yelmo, se le cae el casco, no puede ver y Don Quijote lo vence. Aquí vence Don Quijote. Se escapa Sansón Carrasco. A Don Quijote todo le salía, a pesar de que eran fracasos, pero le salía bien. Y todos que tanto lo querían encauzar por el camino de la cordura y de la razón, al final lo volvían más loco. Todos actuaban para él, ¿no? Luego de eso, como se ha visto, este enfrentamiento de Don Quijote con el Caballero de los Espejos, lo han visto unos duques
toledanos. Y aquí se da el episodio de los duques. Este dato también es importante. Estos esposos se van a querer burlar de ellos y les van a decir: hay una princesa en un castillo, vayan a liberarla, solo que el viaje es de 200 años, pero para que no se tomen tanto tiempo van a ir en un caballo. El caballo vuela y ellos se van a subir a un caballo. El caballo se llama clavileño. Y van volando y se emocionan, hasta lloran, ¿no? Porque vuelan y la gente los está mirando. Pero el caballo es de madera, el caballo está ahí, no se mueve. Pero ellos están locos ya, pues imaginan eso. Como han liberado a los duques le van a pagar a Don Quijote: te vamos a dar una ínsula. Y Don Quijote dice: yo como caballero no puedo recibir pagos, yo lo hago todo de buen corazón. Pero ese pago de la ínsula se lo pueden hacer a mi escudero. Yo le he prometido eso. Entonces le van a dar la ínsula a Sancho. Claro, ellos, los duques le van a dar la ínsula. Si te preguntan en el examen y te dicen quiénes le entregan la ínsula a Sancho, son los duques. Le van a dar. Y se va a dar el gobierno de Sancho. Solito va a gobernar en la ínsula que se llama, la ínsula también es una burla, Barataria, de barato. La ínsula de Barataria. Ya, le van a dar la ínsula. No les digo que todos hacen lo que ellos quieren, pues todos hacen que se vuelvan más locos. La ínsula de Barataria. Sancho no sabe gobernar, se burlan del que es un tonto, que no sabe ni siquiera la administración y se va. Yo no pienso gobernar ínsulas, y está loco Sancho. Mejor voy a luchar contra los demonios, con los gigantes, me voy con Don Quijote. Se va con Don Quijote. Y aquí se va a dar el episodio de los leones. Don Quijote y Sancho encuentran unos leones que están enjaulados, siendo llevados en una carreta por un hombre. Y Don Quijote dice: suéltame esos leones. Así como Rodrigo Díaz de Ibar, ¿no? Como se enfrentó el Cid al león, Don Quijote quiere hacer lo mismo, pero quiere hacer con 2 leones. Entonces le dice: suéltame esos leones. Sueltan a los leones, pero los leones son viejos, cansados, desdentados. Ven a Don Quijote, bostezan y se meten otra vez a la jaula, ¿no? Y Don Quijote dice: leoncitos, a mí solamente con la mirada los he dominado. Entonces él piensa que los ha dominado con la mirada, y ahí se va a hacer llamar como el caballero de los leones. El Don Quijote se va a hacer llamar como el caballero de los leones. También tiene esa denominación. Pero díganme, ¿cuál de los dos usa más? ¿De la triste figura o de los leones? De la triste figura, es lo que más usa. Ahí se va a dar, ya, ahora sí lo voy a vencer, dice. Es el episodio con el caballero, el mismo Sansón Carrasco, pero ¿cómo se llama? Con el caballero de la Blanca Luna. El caballero de la Blanca Luna. El trato es: el que sale vencido debe regresar a su pueblo por el plazo de 1 año. Sale vencido Don Quijote. Entonces tiene que regresar a la... Vamos a decir lo que se le ha prometido. Los gigantes, los demonios. Don Quijote le dice: es 1 año, Sancho. Es 1 año. Y se da el regreso a la Mancha. Al cabo de ese año, Don Quijote recupera la razón. Se da cuenta que todo es mentira, que todo es falso. Así que quema sus últimos libros de caballería. Recobra la cordura. Después de la tercera salida, se da la muerte del personaje. Antes de morir, ¿qué va a hacer Don Quijote? ¿No? Va a escribir su testamento. Escribe el testamento. Escribe el testamento. Sus bienes se los reparte al cura, al barbero y a Sancho. A Sancho le deja una buena cantidad de bienes, pero más bienes le deja a Antonia, la sobrina, que es como su hija.
Antonia, hace algún tiempo. A Antonia le pone una cláusula. ¿Cuál es la cláusula que pone a Antonia Quijano Don Quijote? La cláusula es no casarse. No casarse con un andante o con alguien que lea novelas de caballería. Con alguien que lea novelas caballerescas. Si Antonia va a casarse con alguien que sea caballero andante o que lea novelas de caballería, ¿qué va a pasar con los bienes que le ha dejado? Se le va a quitar todo. Esa es la cláusula que le va a dejar. Preguntaron sobre esa cláusula. ¿Ya? Ahora, entre la primera y la segunda parte, has notado que hay 10 años de diferencia. Pero, ¿qué pasa? Esta segunda parte sale de una manera abrupta, de una manera violenta. Y es que en el año de 1614 se da la publicación de ¿qué? ¿Se da la publicación de qué? Claro, la publicación del falso Quijote. Se publica el falso Quijote. Algunos le dicen Quijote apócrifo. O algunos le dicen el Quijote de Avellaneda, porque el supuesto autor del falso Quijote fue este señor, Alonso Fernández de Avellaneda. Alonso Fernández de Avellaneda, por eso le dicen también el Quijote de Avellaneda. Este Quijote apócrifo o este falso Quijote al inicio tiene prólogo, tiene introducción ¿de qué? ¿De quién? De este señor, Félix Lope de Vega. Él hace la introducción a ese libro. ¿Y quién era Félix Lope de Vega? Rival de Cervantes. Cervantes y Lope tuvieron una gran rivalidad. Entonces, ¿qué hace ese falso Quijote o el Quijote de Avellaneda? Se burla del personaje del Quijote, se burla del autor. Los trata de la peor manera. Un mal libro, un pésimo personaje, una historia aburrida. Eso se menciona. Muchos dicen que este Alonso Fernández de Avellaneda era seguidor de Lope. Por eso escribió ese falso Quijote para desprestigiar a Cervantes. Otros dicen que el que lo escribió fue el verdadero Lope, solamente utilizando un seudónimo para desprestigiar a Cervantes. La gente andaba loca. Creían que ese falso Quijote era la continuación de la primera parte. Es lo que continúa. Y la gente leía, pues, ese falso Quijote y entraba en confusión. Cervantes, al ver la confusión que se estaba dando, va a apurar la publicación de la segunda parte. Por eso, el falso motiva segunda parte. En la segunda parte, antes de que se vayan por tercera vez, habla Don Quijote y habla Sancho. Y Sancho dice, Señor, hay unos hombres que se hacen pasar por nosotros. Y Don Quijote dice, sí, yo también he escuchado de esos farsantes. Son unos mentirosos. Se refiere al Quijote apócrifo. Entonces, Cervantes publica por este falso Quijote la segunda parte. Cervantes muere 5 meses después, en 1616. Entonces, si no hubiera habido este falso Quijote, quizás Cervantes hubiera demorado un poquito más el tiempo de la publicación y quizás ni lo hubiera terminado. Quizás no hubiera habido segunda parte. Por este falso Quijote es que él va a apurar en terminar la segunda parte y en publicarla. Por eso dicen, ¿no? No hay bien que por mal no venga, ¿no? O las cosas suceden por algo, como ustedes siempre dicen. ¿Alguna duda, preguntas ahí? Nadita. Ya, copien rápido. Préstame tu foto.
No, la primera parte, no. Son supuestos generales de Frestón, ¿no? Caldia, hay otro al otro que le llama Ali, al otro que se llama Ali Fanfarrón. Ali Fanfarrón. ¿Por qué? Ah, no, eso es lo de los es en la tercera salida. Te está diciendo primera, pues estoy diciendo, no confundas primera parte con primera salida. Primera parte son las dos salidas. La tercera salida es la segunda parte. La segunda parte tiene la tercera salida y la muerte. ¿Eh? ¿No entiendes? La primera parte tiene dos salidas, la primera y la segunda salida. Esa es la primera parte, el primer tomo, por así decir. El segundo tomo es donde está la tercera salida y la muerte del personaje. Acá la pregunta, a ver. Esa, pues, la ve. Se escapa dos veces, ahí está, pues la primera y la segunda salida. Se escapa dos veces de su finca, de su casa. Ahí está. Borrar, ¿no? A ver, rapidito. No está, creo. Sí, pues es que es extenso esto del Don Quijote. Y eso que le hemos dicho solamente lo resumido. El Don Quijote sí. Al comienzo, yo dos veces no pude. Las primeras veces no pude, lo tuve que dejar. Se me hizo complicado. Ya después por obligación lo tuve que leer. Porque era requisito para aprobar un curso en la universidad. Completo debe llegar alrededor de 1100 páginas. Los dos tomos, las dos partes. Pero ahora Don Quijote forma, ya no con el lenguaje original, mejorado, cambiado. Hay para jóvenes, hay para niños. Díganme, ¿alguien me quiere preguntar algo? ¿Alguien quiere preguntar algo? No, ¿no? Estoy escuchando voces ya entonces. Entonces, en mi caso, dábamos el curso de literatura española y era requisito aprobar el curso, dar tu contra y analizar el Quijote de la Mancha. Entonces ahí ya tuve que leerlo por obligación. Me llamó la atención, me gustó. Sí, eso es lo que te causa pues el tedio, es decir, el manejo del lenguaje tan adornado y también palabras que ya han caído en desuso, que ya no se usan hoy en día, pues es lo que te limita a leerlo, pues. Te aburre, ¿no? Por eso te digo, hoy en día ya hay adaptaciones del Quijote y prácticamente tú lo puedes leer. Hay película, una adaptación. ¿Qué se parece también? Incluso hay una de Cantinflas que nunca la he visto que me gustaría encontrarla, donde él hace de Sancho. También, ¿no? Claro. Imagínate a Cantinflas haciendo de Sancho, ¿no? O sea, lo gracioso que era Cantinflas y haciendo de Sancho es de ser graciosa esa película, ¿no? Muy graciosa. Bien, con lo que es, niños, el romanticismo, rapidito porque ya nos ha ganado el tiempo. El romanticismo español. Cuando hablamos de romanticismo español, nos referimos al periodo de resurgimiento. La literatura de España se ha venido abajo. ¿Con qué movimiento? Con este que se llama el neo. Antes del romanticismo, tú sabes que está el neoclasicismo. El neoclasicismo de España
es llamado como el periodo de decadencia. Aquí España decae en su literatura. Es el periodo de decadencia. Se da el neoclasicismo en España en el siglo XVIII. Tú sabes, el siglo XIX, ¿no? Primera mitad del siglo XIX. El romanticismo de España también ha sido llamado como posromanticismo. También le han llamado como posromanticismo. En algunos casos le han llamado el o un romanticismo tardío, claro. ¿Por qué? Porque el romanticismo de España no se va a dar a la par con el romanticismo de Francia, de Inglaterra, no se va a dar. Va a ser posterior. Este romanticismo pone fin a todo el romanticismo en Europa. Me estoy dejando entender, ¿no? Son tardíos estos románticos. Este romanticismo español va a tener dos tendencias o vertientes. ¿Cuáles son las dos tendencias que tiene, pues, este romanticismo? El primero, que es el romanticismo histórico. Niñitos, los románticos históricos están luchando porque se está dando la invasión napoleónica. Se está dando la invasión napoleónica. Así que este romanticismo histórico es mucho más rebelde. Se enfrentan, luchan, ¿está claro? Ante la invasión napoleónica. Mientras que el otro romanticismo es el subjetivo. Ellos no se preocuparon por los acontecimientos que estaban pasando en España. Ellos son mucho más sentimentales. Entonces, de ambas tendencias, con sus temáticas, cada uno distinto, no diferente. Nosotros vamos a tratar al máximo representante del romanticismo subjetivo sentimental, que es Gustavo Adolfo Bécquer. Gustavo Adolfo Bécquer. ¿Cuál fue su verdadero apellido? Claro, su verdadero apellido es Gustavo Adolfo Domínguez Bastida. ¿Cómo? Domínguez Bastida es su verdadero apellido. ¿De dónde saca el apellido de Bécquer? Es el apellido materno de su papá. Claro, es el apellido materno. ¿Cuál es el apellido materno de tu papá? ¿Cuál es? Inca. ¿Tu papá es de apellido? ¿Sus apellidos de tu papá cuáles son? Tipule Inca, claro, es el apellido. ¿Cómo? Ipurre Inca. Claro, Inca es el apellido materno, pues. El papá de él firmaba con el apellido materno. Su papá era de apellidos Domínguez Bécquer. Y su papá firmaba como Bécquer. Y él también, por imitar al papá, empieza a firmar como Gustavo Adolfo Bécquer. ¿Me dejo entender? Ya, por eso lo hace. Ahora, el señor Gustavo Adolfo Bécquer tiene calificativos. ¿Cuál es el calificativo? Cisne de Andalucía, claro, Cisne de Andalucía, porque era un poeta. A los poetas mayormente les dan esos calificativos de cisnes. Y también le han llamado huésped de las nieblas. Huésped de las nieblas. Es igual, en algunos también le ponen de esa manera, ¿no? ¿Ya? Huésped de las nieblas. ¿Por qué? Más que nada, huésped de las nieblas, su narración. También escribió pues narrativa. Él escribe sus famosas leyendas. Son cuentos ambientados en la Edad Media. Son cuentos ambientados en la Edad Media. Son cuentos de terror. De terror. ¿Ya? Cuentos ambientados en la Edad Media. Que lo va a tomar de las historias populares.
de las historias populares. La gente pues cuenta en los pueblos historias, ¿no? Él va a tomar esas historias ambientadas en la Edad Media y les va a escribir. Se llaman leyendas. ¿Está claro? Ahora, Gustavo Adolfo Bécquer está considerado como que... Está considerado como un romántico original. Es un romántico original. ¿Por qué le han llamado romántico original? Porque este señor no escribe como escriben los románticos europeos, con estos términos difíciles, inentendibles. No escribe así. Su lenguaje es mucho más claro, más sencillo. Su lenguaje es mucho más íntimo. Entonces, su lenguaje es claro y sencillo. Su lenguaje es claro y sencillo. Se entiende fácilmente. ¿Está claro? Ahora, de Gustavo Adolfo Bécquer, nosotros tenemos que ver su obra poética que se llama Rimas. Gustavo Adolfo Bécquer murió prematuramente a los 34 años, murió de la tuberculosis, nunca llegó a publicar nada. Cuando muere, su familia y amigos van a publicar este poemario. Lo ha dejado disperso, desordenado. Los amigos juntan los poemas y por eso, como no hay un título, le van a llamar primero Libro de los Gorriones. Ese es el título inicial que le ponen, luego le van a cambiar a Rimas. ¿Está claro? ¿Sí? Muy bien. Ahora, de las rimas. Primero, de manera genérica, es el amor. Es el amor. Ahora, amor, niñitos, toma diferentes direcciones. El amor toma distintas matices. Puede ser el amor, vas a encontrar el amor como naturaleza, porque exalta la naturaleza. Vas a encontrar el amor como nostalgia. Vas a encontrar el amor como creación artística. ¿Ya? Vas a encontrar el amor platónico, como lo inalcanzable. Entonces el amor tiene distintas matices. Me dejo entender, ¿no? No solamente es el amor como una cuestión sentimental, de tristeza, de melancolía, no. También como creación artística, como el amor inalcanzable, el amor platónico, como el amor que exalta la naturaleza. ¿Está claro? ¿Ya? Ahora, estas rimas carecen de títulos. Carecen de títulos. ¿Cuántas rimas son en total? Son 76 rimas. ¿Ya? Carecen de títulos. Ninguna tiene título. Algunos dicen, ¿tienen títulos? Acá está para Elisa. Esas son dedicatorias. Acá está para Elisa. Las rimas no tienen título. Mayormente tienen numeración. Están todas enumeradas de la forma romana, ¿cierto? Lo has notado. ¿Qué más? El lenguaje, ¿cómo es? El lenguaje es sencillo, por lo tanto tiene un lenguaje conversacional. Tiene un lenguaje íntimo. Íntimo. Como si manifestando sus sentimientos. Por eso no es complicado. ¿Qué dice? Poesía, poesía eres tú. Sencillo, ¿se entiende? Claro. Está comparando a la mujer, que es lo más hermoso de la humanidad, con la poesía, que es lo más hermoso de la literatura. ¿Te das cuenta? Cuando dice, por un beso yo no sé qué te diera por un beso. Sencillo. Te está diciendo qué tan imposible es una mujer. ¿Qué le podrías dar a cambio de un beso? No hay nada a cambio de un beso. O si puedes darle algo. Plata, dicen por allá. La moto. Las musas. Las dos musas que inspiran estas rimas son Julia Spin, el amor y que fue su esposa, Casta. Ella sí fue esposa hasta el último momento, pero dice que Gustavo Adolfo Bécquer nunca fue feliz al lado de ella. Claro, ¿quién es feliz cuando se casa? Nadie, pues.
Experiencia, por eso sigo esos asuntos. Bien, ahora, ¿a ti qué rima? Claro, a ti te piden de estas rimas que está aquí. La rima 53. De esa rima es el recuerdo de un amor. Un amor que ya no existe, pues. Es el recuerdo de un amor. Ahora, dentro de esta rima 53, al igual que en la poesía de Becker, predomina la figura literaria. ¿Qué figura literaria predomina? Es la que se conoce como el hipérbaton. ¿Te recuerdas? Está desordenado. Hipérbaton, no es exageración, desorden. El hipérbaton. El hipérbaton es una figura de construcción. ¿Por qué de construcción? Porque altera el orden. Claro, altera el orden lógico de las palabras, ¿no? Claro, va a desordenarlo. Bien. Dentro de esta rima 53, tú vas a encontrar también 4 elementos fundamentales. 4 elementos fundamentales. El primer elemento es el llamado o la llamada naturalización de la naturaleza. A ver, dame a conocer los elementos de la naturaleza que están en esa rima 53. Aves, muy bien. Aves, ¿no? Ya. Ya, ¿cómo se llaman las aves? Golondrinas. Los términos. Ya, la enredadera, ¿cómo se llama? Madreselvas. Muy bien. ¿Qué más? ¿Rocío hay? Claro. ¿Qué más? ¿Jardín hay? Claro. ¿Qué más? ¿Ves? Sí. ¿Cómo? Gotas. Claro. Sí, pues. Por ejemplo, está la tarde, ¿no? Entonces, si a ti te ponen un fragmento y te subrayan estos términos, te preguntarían, ¿qué elemento o qué característica del romanticismo se vislumbra ahí? ¿Qué vas a marcar? Valoración de la naturaleza. ¿Ya? Primer elemento. Segundo elemento es este. El tiempo. ¿Cómo es? El tiempo irreversible. ¿El tiempo vuelve? No, el tiempo no vuelve. El tiempo, ¿cómo es? El tiempo es inexorable. ¿Verdad? No se detiene. El tiempo nunca se recupera, ya no vuelve más. Dice el ejemplo, volverán las oscuras golondrinas, ¿verdad? Dice, volverán las tupidas madreselvas. Y lo que mencionan también, volverán del amor en tus oídos. Cuando menciona esto de volverán, tú vas a encontrar aquí la esperanza del retorno. La esperanza del regreso. Cuando te dicen volverán las oscuras golondrinas, volverán las madreselvas, volverán del amor en tus oídos, te está diciendo el poeta que tú vas a volver a amar, que vas a volver a querer, vas a volver a enamorarte, vas a volver a sentir pasión por alguien. ¿Está claro? Pero luego dice, ¿no? Estas no volverán, pero aquellas que el vuelo refrenaban, tu hermosura y mi dicha contemplar, esas no volverán. Pero aquellas cuajadas de rocío cuyas gotas mirábamos temblar, esas no volverán.
¿Qué te está diciendo? El amor cambia. El amor no es el mismo. El tiempo es diferente. El tiempo quita toda la inocencia del amor. O sea, diciendo, vas a volver a amar, pero el amor que alguna vez sentiste por alguien, o el amor que le diste alguna vez a alguien, ese amor ya no lo vas a sentir jamás. Cambia, pues. ¿Está claro? Así que no te estés haciendo problemas tú. Yo quiero que me amen como alguna vez me amaron. No, tú puedes amar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta 10 veces y el amor siempre va a ser diferente. Tienes que entender eso. El amor siempre es distinto. Mira, filosofía del amor de Santo Gustavo Adolfo Bécquer. Ese elemento se llama deificación de la amada. ¿Qué cosa es deificar? ¿Dei qué es? Ya, deidad, por eso, ¿dei qué es? Es Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a hacer la amada? Va a gozar a la amada. ¿En qué versos? Cuando dicen, como, cuando dice él, ¿no? Cuando se adora a Dios ante su altar, claro. Como de rodillas. Él hacia la mujer, mudo, absorto, de rodillas, como a un Dios. Eso hace. Y el otro elemento se llama el autoconsuelo. El poeta va a buscar solo su consolación cuando dice, como yo te he querido, desengáñate. Desengáñate. Así no te querrán. Como yo te he querido, desengáñate. Así no te querrán. Tú siempre haces eso, ¿no? Te autoconsuelas. Nadie te va a querer como yo te he querido. Nadie te va a amar como yo te he amado. Siempre dices, cuando terminas una relación sentimental, lo mencionas. Una persona como yo no vas a encontrar nunca. Lo que he hecho yo por ti, nadie lo va a hacer. Todo lo que yo te he dado, nadie te lo va a dar. Esa es una forma de consolarte. No quieres perder, pues, y te consuelas de esa manera, ¿no? Al final te van a dejar igual, ¿no? Entonces, esa es la rima 53 de Gustavo Adolfo Bécquer. Hace poquito, hace como 2 años, preguntaron en un examen de admisión esto. Pusieron el ejemplo, volverán, no volverán, y decía, se puede entender del fragmento anterior, era el tiempo, ahí está el dato, la respuesta, el tiempo cambia toda inocencia en el amor. El tiempo cambia, pues, el amor. Esa era la respuesta. ¿Ya? ¿Alguna pregunta o consulta, niños? Nadita, bien, entonces vamos con sus claves de la semana número 4. Ya lo han desarrollado, supongo, ¿no? Página 159, pregunta número 1. Familia, Gregorio Sánchez, estudiándolo. Muy bien. 2. Expresiva animación de Gregorio y la pérdida de todo lo que caracteriza como ser humano. Claro, es una metáfora de la sociedad contemporánea. Muy bien, la C3. Los siguientes enunciados, ¿a quién le pertenecen? A Franz Kafka, que no tuvo una buena relación con el papá y además es un judío checo en lengua alemana. 4. El comienzo de una nueva vida para la familia de los Samsa. ¿Será con quién? Claro, Grete al final es la esperanza familiar, ¿no? Grete se va a convertir en la esperanza familiar. Muy bien. A ver. 4, 5. ¿Es uno de los novelistas más notables del siglo XX? Franz Kafka, lógicamente. 6. La escuela vanguardista que penetra en el subconsciente de los personajes es el surrealismo, ¿no? Y muestra el mundo de los sueños. 7. La narrativa vanguardista utilizó la técnica que consiste en el libre fluir de la conciencia. Y este es el dato, ¿cuál es? El monólogo interior. Muy bien. 8. ¿Cómo se vincula con qué? La A, la exploración del mundo onírico, el mundo de los sueños. Lo onírico es el sueño.
9. Movimiento vanguardista que busca expresar sentimientos y emociones. ¿Cómo se llama? Expresionismo, claro, al cual pertenece Kafka y Bertolt Brecht. 10. Una de las características principales del Messer de juglaría, ¿cuál es? Claro, es popular para el pueblo, los juglares. 11. Las partes del cantar de Mío Cid son la C, cierro, bodas y afrenta. Así van las partes, ¿no? 12. ¿Cómo se llama el representante del Messer de clerecía? La E, claro, clérigo. Pues si el Messer de juglaría tiene a su juglar, el Messer de clerecía tiene a su clérigo. ¿Ya? 13. No es lengua romance. La D, el inglés no es lengua romance. 14. Señala el tema que no se encuentra en el Mío Cid. La E, si el Mío Cid es religioso y hasta el arcángel Gabriel se le presenta. El amor se ama a su familia. La D, el Cid es vengativo, quiere vengarse del rey. La D no es, pues, ¿no? La D, la venganza, no es vengativo. La D, la E no es. Porque el Cid, miren, les he explicado y no se recuerda. Les he dicho que cuando, bueno, en el momento que se narra también se les cuenta. La niña lo despide en Burgos, es la única. Los demás no quieren despedirlo porque van a ser castigados. Le despide en Burgos y el Cid le dice, si el rey no quiere ser mi protector, lo va a ser Dios. Yo soy su siervo y él me cuida. Luego, cuando se va al destierro, la primera noche del destierro, se le puso en la pizarra, pasa en un pueblito llamado Figuerela, su noche desterrado, y ahí se le presenta el arcángel Gabriel. ¿Y qué le dice? Sus grandes hazañas, lo que va a conseguir. ¿Es religioso o no es religioso? Es religioso, pues. Entonces, es vengativo. El rey lo ha desterrado. Me voy a vengar del rey, voy a hacerle una guerra. ¿Eso hace? Entonces, la D no es, pues. La D no es. Tema que no se encuentra. Ya no se encuentra. 15. El cantar de Mío Cid pertenece a la especie literaria conocida como cantar de 16. La conquista más grande del Cid, ¿cuál es? ¿Cuál es? Valencia, claro, la de Valencia. 17. Es el supuesto autor del cantar de Mío Cid. Abad, ¿no? O Pedro Abad. La A. 18. Fue la primera manifestación literaria en español. Claro, la jarcha mozárabe. Muy bien, la D. 19. Bueno, Jorge Manrique es un representante del Messer de clerecía. Escribe unas coplas, unos poemas cuando muere su padre. Coplas a la muerte de su padre. ¿Cuál es el tema que trata? El amor, no, la vida y la muerte. ¿No? La vida y la muerte, la B. 20. Los cantares de gesta españoles giran normalmente ¿en base a qué? Claro, todos los cantares de gesta hablan de la reconquista española porque es el contexto histórico que están viviendo. La C. 21. Sucede en el segundo cantar de Mío Cid. ¿Cuál es? En el segundo cantar, ¿cuál es? La D, el asedio y la toma de Valencia. Claro que sí. Precisamente por eso, así, ahí empieza la segunda parte, el segundo cantar, las bodas. Por eso se van a casar las hijas, pues, con los infantes de Carrión. Luego, 22. La literatura escrita culta se denominó. No, ¿los juglares escribían? Los juglares cantaban. Claro, los clérigos escribían. La D. Messer de clerecía. 23. Los narradores del siglo XX se distinguen por el empleo de recursos innovadores y el cultivo de una variedad de temas en sus obras. Como ejemplo, el primer caso destaca el uso o la técnica del monólogo interior para acceder al inconsciente, ¿no? 24 dice, bueno, es lo que se está mencionando sobre Gregorio Samsa cuando quiere levantarse. ¿Cuál es? La A. Ahí está hablándote de su apariencia, ya no tiene brazos ni piernas, sino es un cuerpo diferente, tiene patitas, ¿qué es? La C, la mutación del ser humano en un insecto. Te está hablando de respecto al fragmento, no respecto a todo el libro, fragmento. 25, luego de la transformación de Gregorio Samsa, su familia lo rechaza, le restringe a una habitación. ¿Cuál es? La B, el deterioro, claro, el deterioro debido a la deshumanización. Está incomunicado, come desperdicios. Ni siquiera habla, solamente chilla. 26. Marque la alternativa que completa el enunciado. Ya, muy bien, la C. Gregorio es aquel que pertenece al sistema capitalista y el trabajo deshumaniza al hombre. Grete, ¿qué es? Al inicio, la solidaridad, ¿no? Al inicio. 27. Es un fragmento sobre lo que pide el Cid a Martín Antolínez de ir donde los judíos
a que le den dinero a cambio de sus riquezas. ¿Cuál es? A ver, la métrica es regular. En el mío Cid la métrica es irregular. Irregular. Falsa es la primera. 2. Podemos apreciar el desarrollo de dos series de versos monorrimos. Dos versos monorrimos. Tampoco. No hay versos pues que tengan el no que suenen igual. 3. ¿Predomina el tipo de rima asonante? Sí hay. ¿O rima imperfecta? Sí. No hay perfección. Y la 4. ¿Emplea figuras como el hiperbatón y la anáfora? Sí. ¿Cuál es? La C. 3 y 4. 28. Marque la alternativa que contiene enunciados correctos. ¿El Cid es desterrado de Castilla por acusaciones justificadas? Falso, ¿no? Justificado. Era una calumnia. La otra. ¿Apellido del rey, las hijas se casan con los infantes de Carrión? Verdad. La otra. ¿Elvira y Sol son azotadas cruelmente en las cortes de Toledo? Falso. La otra. ¿Los infantes de Carrión son vencidos en duelo por los vasallos del Cid? Sí, verdadero. ¿Cuál es? La C. 2 y 4. Muy bien. Ahora, la 29 te está hablando acerca de las segundas bodas de las hijas del Cid, cuando se casan con los infantes de Navarra y Aragón, ¿no? ¿Cuál es? La B, el segundo matrimonio de las hijas del Cid, sí, pero ¿son plebeyos los infantes de Navarra y Aragón? Son príncipes, ¿cuál es? La E, las bodas que emparentan al Cid con la nobleza real. Cuando se casan por segunda vez, el Cid accede, pues, ¿no? Socialmente a la nobleza real. Y la 30 habla acerca de los caballeros. Están en un acontecimiento de guerra. Es la B. Ahí te voy a dar la ayuda. Ya la B. El clima de guerra santa entre los cristianos y moros. 31. Marque la alternativa que completa correctamente el siguiente enunciado. La D. Si bien el poema mío Cid se narran acciones del ámbito político y guerrero del mundo medieval hispano, en esta obra anónima también porta valores. Les he puesto eso en la pizarra en la clase pasada. ¿Qué valores tiene? Lingüísticos y literarios. La C. También tiene un valor histórico, pero no hay, pues el otro dice histórico arcaico, no es. La C. 32. Los moros llaman Mahoma y Santiago a la cristiandad. Qué bien lucha con su dorada razón. Ruy Díaz, el buen luchador. Minaya, el que Zorita mandó. Antolines, el burgalés de pro. Muñoz Gustíos, el que su criado fue. Martín Muñoz, el que mandó Montemayor. ¿Qué figuras literarias son? Les he dicho que hay epítetos, ¿no? Son epítetos épicos. Y también hay hiperbatón, desorden de las palabras. La C. 33. Rodrigo Díaz de Vivar, ¿qué representa? Vasallo. ¿A quién? Al rey Alfonso VI. En la 34 es la C. Muy bien. En la 35 están pues desenmascarando a Fernando González, al infante de Carrión, que se cree valiente cuando es un cobarde. ¿Qué marcamos ahí? La C. El infante es delatado como pretencioso. Y la 36. ¿Cuáles de los siguientes hechos son verdades o falsos? ¿El Cid toma Valencia? Verdad. ¿Los infantes de Navarra y Aragón piden la mano de las hijas del Cid? Verdad. ¿Ramón de Berenguer es derrotado por Búcar? Falso. Ramón de Berenguer es derrotado por el Cid. ¿El rey moro Yusuf de Valencia es derrotado? Verdad. ¿El Cid es desterrado por asesino? Falso. ¿El juglar relata que el Cid muere el día de Pentecostés? ¿Verdad? ¿Cuál es? La E. Muy bien. Entonces, nos vemos en la siguiente clase. Cuídense muchísimo. Chao.